vamos a empezar. Conductores y semiconductores. Antes que nada hay que hablar de la ley de Ohm, o de la ley de Cavendish. En realidad fue Cavendish quien la descubrió. Bien, acá tenemos una resistencia y tenemos una fuente de tensión. Como sabemos, la resistencia es un dispositivo lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Que se comporta de forma lineal en relación a la corriente. Por la resistencia va a circular una corriente y la relación entre la corriente y la tensión va a ser directamente proporcional, se dice. Entonces, a medida que va aumentando la tensión, la corriente va aumentando en la misma proporción, dibujando así una línea recta en este gráfico de ejes cartesianos. ¿Eso qué quiere decir? Que este es un dispositivo que es lineal. Como pueden ver, el comportamiento que tiene el dispositivo se lo conoce como lineal porque dibujaba una línea. Si hubiéramos dicho que dibujaba una recta sería rectal, quedaba muy mal, entonces lo llamamos lineal. Ahora vamos a presentar otro dispositivo que responde de otra forma a las variaciones de la tensión y de la corriente. Pero antes, para ir siguiendo exactamente el programa y el orden de los contenidos, vamos a hablar del cristal de silicio. Cristal de silicio. ¿Por qué es tan importante el cristal de silicio? Porque de este material se van a hacer todos los semiconductores, o por lo menos gran parte de ellos. A ver, esta pelotita roja de acá representa los electrones y cada una de estas pelotitas en el centro representa el núcleo del átomo y el circulito negrito que está alrededor de cada uno de los núcleos representa la órbita de cada uno de esos electrones. El cristal de silicio tiene 4 electrones de valencia girando alrededor de su núcleo. Ahora, eso es así si uno tiene solamente un átomo de silicio en el vacío, ¿sí? Pero en realidad el silicio nunca se encuentra así, es un elemento muy abundante y siempre se encuentra todo junto. ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra todo junto? Cuando el silicio es sólido, resulta que hay algunos electrones que los comparte con los demás átomos que lo circundan. Entonces, por ejemplo, este átomo de silicio de acá del centro está circundado por estos otros 4 átomos también de silicio. Ahora, ¿cómo es que se mantienen juntos? ¿Alguna vez se preguntaron cómo puede ser si supuestamente los átomos son partes divisibles, se pueden separar los unos de los otros? ¿Por qué es que hay algunos materiales que son sólidos, como por ejemplo el vidrio, que el vidrio es prácticamente silicio y se encuentra solo? ¿Por qué? Porque resulta que para alcanzar cierta estabilidad atómica, el átomo necesita que alrededor de él estén circulando 8 electrones de valencia. Entonces, este átomo está compartiendo electrones de valencia con cada uno de estos otros átomos. Y para entender el hecho de por qué compartir un electrón los une, uno tiene que entender que este electrón está siendo atraído por este núcleo y a su vez este electrón está siendo atraído por este otro núcleo. Entonces este núcleo y este núcleo se encuentran atraídos entre sí por este átomo. Es como cuando uno tiene, no sé, tiene una persona acá que está tirando de una soga y tiene otra persona acá que también está tratando de tirar de una soga. Bueno, esta soga de acá vendría a ser como el electrón. Cada una de estas personas es el núcleo de átomo. Entonces, cada una de las personas tira hacia sí misma el electrón, ¿sí? Y este núcleo también tira hacia sí mismo el electrón. Y entonces los dos, se encuentran unidos a través de ¿qué? Del electrón. Otra metáfora que no puedo utilizar para esto es, bueno, en realidad papá y mamá, cuando no los une el amor, los unen los hijos. Entonces, capaz que mamá y papá no quieren tener nada que ver, pero indefectiblemente tienen un hijo, entonces como los dos tiran del hijo, terminan unidos a la otra persona por el hijo. Bueno, esa es una metáfora un poco más familiar, que bueno, cuando no los une el amor, por supuesto. Pero acá lo que hay que entender bien es qué es lo que es un enlace covalente. El enlace covalente es lo que explica por qué los elementos no se separan entre sí. ¿Sí? Pasemos al siguiente concepto. Este es el grafiquito que teníamos hace un rato. En este gráfico que teníamos hace un rato estaban los cristales de silicio unidos por enlace covalente y eso era a temperatura de 0.
de cero absoluto. Esto es un concepto medio difícil de entender, pero el cero absoluto existe. No es 0 grados, no es la temperatura bajo cero, son menos 275 grados centígrados. Menos 275 o menos 270, no me acuerdo. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando eso sucede, cuando sucede el cero absoluto de temperatura, no hay ningún tipo de electrón libre. Esa situación en nuestra vida cotidiana no existe nunca, a menos que te metas en algún lugar donde existan 270 grados centígrados, menos 270 grados centígrados. En la vida real lo que termina sucediendo es que siempre el cristal de silicio, esto de aquí es otro cristal de silicio, ¿sí? Lo que termina sucediendo es que el cristal de silicio siempre tiene libre algún tipo de electrón que está por encima de la órbita de valencia normal de la que veníamos hablando antes, ¿sí? Porque este electrón viene de una excitación de temperatura. Ese electrón pasa a otro nivel de energía en el átomo. Ese electrón entonces queda como un electrón libre. Ahora bien, hagamos de cuenta que tenemos una placa de metal con una carga positiva, es decir, que está lleno de huecos, o sea que este es un borne positivo en tensión, y tenemos por otro lado una placa de metal ahora con carga negativa. O sea, acá hay una diferencia de potencial entre este y este, ¿sí? Ahora, quiero que pensemos lo siguiente. Esta parte es mágica. Esta parte es hasta filosófica. Miren una cosa. Acá tenemos un hueco y todas estas pelotitas de acá obviamente son electrones, ¿no? Ahora, vamos a ponerle nombre a cada una de las posiciones, cosa de poder identificar un poco mejor todavía cómo es esto del movimiento de los electrones y en el fondo la discusión sobre hacia qué lado se conduce la electricidad. Observen una cosa, acá tenemos un hueco. Este hueco, provocado por esto, este hueco va a hacer que este electrón que está en la posición A, eso de ahí arribita es una A, espero que se vea, este hueco se va a mover hacia este lugar y este electrón se va a mover hacia este lugar, entonces la situación va a quedar de la siguiente forma. Ahora, aquí va a estar el electrón y aquí va a estar el hueco. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder a continuación cuando el electrón este, que está en la posición B, se mueva a la posición A. Ahora, va a suceder lo mismo de la posición D a la posición C. El electrón que estaba en la posición D se va a mover a la posición C y el hueco que está en la posición C se va a mover a la posición D. ¿Ven? Ahora, va a volver a pasar lo mismo moviéndose el hueco de la posición B a la posición C y el electrón de la posición C se va a mover a la posición B. Y va a suceder lo mismo de aquí hasta el final. Faltan 2 veces para hacerlo, pero bueno. Entonces, bueno, solamente me salté la posición D y en este instante de aquí tenemos un hueco en la posición F y el electrón que estaba libre, que viene de acá. Este que viene de acá, pero que a su vez está provocado porque este cristal no está a cero absoluto, ¿sí? Este sí. El del ejemplo anterior, del concepto anterior, sí estaba a temperatura de cero absoluto, pero este cristal no. Entonces, este electrón libre finalmente va a venir a ocupar la posición F, y si ya terminó la recombinación de los electrones, va a dejar de circular corriente, o se va a generar de nuevo otro hueco aquí y un electrón libre aquí. Entonces vamos a volver a la misma posición del principio. ¿Sí? Observen cómo, dependiendo de cómo uno vea las cosas, yo puedo pensar que el hueco se mueve de la posición A, luego a la B, luego a la C, luego a la D, no me sé el alfabeto, luego a la E y luego a la F. Mientras que el electrón se mueve en este sentido, en el sentido contrario. F, E, D, C, T, B, A. Exactamente al revés que el hueco. Entonces, dependiendo de lo que uno piense, de lo que uno decida que es lo que se está moviendo, si uno dice que el electrón es lo que se mueve al provocar la corriente va siempre de menos a más, ¿no? Ahora, si yo pienso que lo que se mueve son los huecos, la corriente se mueve de más a menos, ¿no? Ahora, en realidad, uno podría decir que en realidad la corriente es el movimiento ordenado y en sentido opuesto de electrones y lagunas, ¿no? Y huecos, está hecha de huecos. Entonces, esto también nos explica los dos tipos de flujo.
Estos son los tipos de flujo. Ya llegamos al concepto de tipos de flujo. Entonces hasta acá vimos conductores, semiconductores, flujo de electrones libres y tipos de flujo, ¿sí? Dopaje de un semiconductor. Nosotros ya vimos que el cristal de silicio en forma sólida difícilmente se le puede ingresar un átomo estando sólido. Lo que hay que hacer entonces es derretirlo y después de eso es que se lo puede contaminar con algún tipo de material. Eso es lo que hacen los fabricantes de diodos. Derriten el cristal de silicio hasta que alcanza una consistencia líquida, y una vez que alcanza una consistencia líquida le agregan algún contaminante, por llamarlo así de momento, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo contaminan para que adquiera las propiedades eléctricas que ellos quieren que adquiera. Bien, para construir un semiconductor tipo P, que es uno de los conceptos que vamos a ver, el semiconductor tipo P no es otra cosa que un cristal de silicio contaminado con algún tipo de material tetravalente, o sea, con un átomo tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Que tiene 3 electrones de valencia en su orbital, ¿sí? ¿Eso qué genera? Por ejemplo, el galio, ese simbolito ahí dice galio, espero que se vea. El galio tiene 3 electrones de valencia circulando a su alrededor, lo cual genera un déficit en los enlaces covalentes, lo cual genera entonces un hueco, ¿sí? Entonces, ese hueco de ahí es lo que cambia las propiedades eléctricas de todo el material y produce que sea un material tipo P. ¿Cómo puedo producir yo un material tipo N? El material tipo N simplemente se genera de la misma forma que el cristal de silicio, derrito el cristal de silicio y lo contamino, pero ahora con algún átomo pentavalente, o sea que tenga 5 electrones de valencia a su alrededor, lo cual va a producir de nuevo unos enlaces covalentes, pero en este caso en lugar de un déficit, como en el semiconductor tipo P, ahora va a producir un electrón de más. Entonces esto de nuevo va a modificar todas las características eléctricas del material porque tiene un electrón de más, ¿sí? Una aclaración cortita. Tipo P no tiene nada que ver con positivo, no es el positivo de las pilas, y tipo N no es el positivo, no es el negativo, no tiene nada que ver con una diferencia de potencial. No estamos hablando todavía de eso. Tipo P y tipo N habla de las características eléctricas del material, no está hablando todavía de una diferencia de potencial, no estamos hablando todavía de una diferencia de potencial. Esto no genera ningún tipo de diferencia de potencial. Entonces, si bien esta forma de llamarlo, tipo P y tipo N, puede prestarse a confusión y inevitablemente uno lo termina asociando, después vamos a ver por qué se lo llama así, a negativo y a positivo, no tiene nada que ver con negativo y positivo, ¿sí? Antes de pasar a lo que sería el diodo no polarizado, vamos a decir un par de cuestiones. El cristal de silicio por sí mismo es más bien un aislante. El semiconductor tipo P y N tienden a hacer una resistencia. Ahora, lo que tenemos que entender es que por separado no lo vamos a encontrar nunca porque no tiene ningún tipo de gracia, no sirve para nada eléctricamente. Si quisiéramos una resistencia la podríamos utilizar las comunes de carbono que nos permiten regular mejor la resistencia y además disipan mejor el calor. De cualquier manera nosotros no somos fabricantes, pero es solamente para entender que el cristal de silicio en sí mismo no sirve de nada. No es otra cosa que un vidrio. Y el semiconductor tipo P no es tipo P y tipo N no serviría de nada. Y acá directamente vamos a lo que queríamos ir, que es al diodo. El diodo no polarizado, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de este esquemita que tenemos acá, que como pueden ver ya son dos semiconductores que están juntos, ¿sí? Ahora, una aclaración para poder entender bien qué quiere decir este esquemita. Acá me faltó ¿sí? Tenemos cada uno de estos circulitos con un signo de menos representa un átomo trivalente, es decir, que a este átomo le falta un electrón. Por ende, el signito más que tiene arriba indica que tiene un hueco en el orbital de valencia. De nuevo, si tiene un menos y está encerrado en un círculo, está indicando un átomo que le falta un electrón. Como le falta un electrón,
tiene entonces un hueco. Y por eso es tipo P. Y después tenemos en el tipo N lo mismo, tenemos un átomo ahora pentavalente. Y tenemos, como hay un átomo pentavalente, tenemos entonces el signo menos arriba de cada uno de estos atomitos que indica un electrón libre y por eso es que tenemos un semiconductor tipo N. Ahora vamos a hablar de la zona de deflexión. Esto hay que entenderlo como un cuentito. No es tan difícil de comprender. Pero si uno acerca estos dos materiales, se va a producir un fenómeno. Recordemos que acá tenemos un electrón libre y de este lado tenemos una laguna. Entonces lo que va a suceder es que el electrón libre va a moverse desde la zona N a la zona P. Una vez que eso sucede, el electrón libre deja de sobrarle a este átomo. Porque este átomo era un átomo pentavalente que tenía un electrón libre de más. Una vez que eso sucede, a este átomo de aquí, que era un átomo trivalente, que tenía un hueco, ya no lo tiene más el hueco. Y eso es lo que sucede con todos. Con todos los átomos que dopan a cada uno de los semiconductores, sucede lo mismo en toda esta barrera. Y esa barrera, esa zona, se la llama zona de deflexión, donde sucede este fenómeno. Ahora bien, cada pareja de iones, positivo y negativo, se llama dipolo. Esto es ahora un ion. Esto sí ahora tiene carga eléctrica. Esto sí ahora tiene una diferencia de potencial. En la zona de deflexión tenemos también este marcador. Tenemos también una barrera de potencial. Que en los diodos de silicio, como el que venimos trabajando, sabemos que es de 0,7. Y si fuera de germanio serían de 0,3. Pero para no entrar Pero para simplificar la explicación solamente vamos a trabajar por ahora con estos 0,7 y haciendo de cuenta que solamente existen los diodos de silicio. Bien, ahora vamos a hablar de la polarización en directa, ¿sí? Bien, una cuestión que no sé si dije, pero que debería haber dicho, es que la gracia de esta barrera de potencial que se genera acá, barrera de potencial, es que, a ver, cuando ingresa algún tipo de electrón aquí, este electrón es automáticamente expulsado por una fuerza que lo repele, que se encuentra dentro de esta zona, que es la zona de juntura, que es la zona donde actúa la barrera de potencial. Si algún electrón osa querer ingresar acá, ya sea por energía térmica o por tensión, lo que va a suceder es que esta barrera de potencial lo va a correr hacia el lado N, lo va a repeler. Y si algún hueco, porque tenemos dos formas de ver las cosas según los dos tipos de flujo, y si algún hueco osara ingresar acá, entonces va a ser repelido hacia el lado P. Ahora bien, esa fuerza con la que es repelida, ya sea el electrón o la laguna, ya sea el electrón o la laguna, esa fuerza puede ser vencida. Esa fuerza es constante. Esa fuerza es de 0,7 volts. Quizás me adelanto un poco la explicación, pero para ir acelerando y adelantándonos un poco más en los conceptos, porque esto de los 0,7 viene más adelante y de hecho también depende de la temperatura y de la constitución del cristal. Recordemos que no es lo mismo que sea de silicio que sea de germanio, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta solamente estos primeros conceptos. Ya sea que ingrese acá un electrón o una laguna, van a ser repelidos cada uno para su bando, ¿sí? Ahora, eso yo lo puedo vencer. Esa fuerza yo la puedo vencer. Si aparece un electrón aquí que quiere pasar por la barrera de potencial, la barrera de potencial le dice, no, loco, yo no te voy a dejar pasar. No te quiero, no te tolero, no te banco. Somos iguales. Somos iguales. Yo estoy negativo y vos sos negativo.
Entonces yo te quiero alejar. Pero si este electrón es empujado del otro lado, el otro electrón le dice, mira, yo no quiero molestarte, pero la verdad es que me empujan mucho de este lado y tengo muchas ganas de pasar para el otro lado. Siento una fuerza de atracción muy grande por ese huequito que está del otro lado. Eso suena feo. Siento una fuerza de atracción muy grande por ese huequito que está del otro lado. Y esa fuerza que yo siento de atracción por ese huequito que está del otro lado es más grande que la que vos, con la que vos me querés repeler. Entonces yo voy a pasar por el otro lado y voy a pagar el precio de haber perdido cierta fuerza una vez que yo pase a través tuyo. Voy a perder 0,7 de fuerza, pero voy a continuar mi camino. Supongamos que yo polarizo en inversa el diodo. ¿Qué va a pasar? Recordemos, de este lado tenemos electrones libres, que eso es lo que querían decir cada uno de estos signitos de acá arriba. Esta zona de acá no tiene electrones libres, tampoco tiene lagunas esta zona de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Recordemos que una fuente de tensión tiene por un lado huecos y por otro lado electrones libres, ¿no? Entonces, lo único que va a suceder acá es que todos estos electrones que están aquí se van a ir más hacia acá todavía. Este electrón que está aquí le dice, yo no quiero pasar para allá. Vos no me dejás pasar, pero además yo quiero pasar para allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Este electrón se va, este electrón que ahora está aquí, este electrón de aquí, recordemos ese signito menos quiere decir un electrón libre, este electrón que está aquí, entonces se va a ir y va a suceder esto. ¿Qué va a pasar? Va a pasar esto. Se va a ensanchar la barrera de potencial. Porque el electrón que estaba acá ahora se fue. Y como se fue el electrón que estaba acá, entonces la barrera de potencial entonces se agrandó más. Y si yo aumento todavía más la tensión de estos dos, si yo aumento aún más la fuerza con la que atraigo los electrones de acá, y la fuerza, que es la misma fuerza en realidad, con la que chupo, con la que traigo las lagunas de acá, lo que va a pasar es que solamente se va a ensanchar cada vez más la barrera de potencial. No va a circular corriente, va a aumentar cada vez más la barrera de potencial. Por supuesto, esto tiene un límite. Ese límite, en rigor de verdad, depende de la fabricación del diodo y de cuánto se la banque el diodo, digamos. Hay algunos diodos que son capaces de bancarse 380 volts y otros diodos que se bancan, no me acuerdo cuánto era lo mínimo que se bancaba, honestamente no me voy a acordar, así que si les digo límite. Pero este es el principio de funcionamiento del diodo. Cuando yo lo polarizo en inversa, aumento el campo eléctrico, entonces aumento la barrera de potencial aquí. Entonces, aunque los electrones sufren una fuerza dentro del diodo, esa fuerza solamente hace que aumente la barrera de potencial del diodo. Entonces, menos todavía van a circular. Entre más energía en inversa le conecte al diodo, menos posibilidades hay de que circule corriente eléctrica. Bien, ahora vamos a hablar de la ruptura. La ruptura en realidad no es otra cosa que para tener en cuenta que existe un límite en la cantidad de energía en inversa que uno le puede aplicar al diodo sin esperar que circule una cantidad elevada de corriente. Ahora bien, la cuestión en realidad es la siguiente. Para explicar más técnicamente la cuestión de la ruptura, y si les preguntan sobre este asunto, hay que entender lo siguiente. En realidad, existe una corriente que está circulando en inversa. Esa corriente que está circulando en inversa, cada electrón que está pasando a pesar de la barrera de potencial, ese electrón que está pasando circula con bastante intensidad, circula con mucha fuerza, intensidad es corriente, circula con mucha fuerza. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que uno de esos electrones pasa, en general no rompe al átomo al que está pasando. Ahora, si demasiados electrones hacen eso, pasan con una fuerza demasiado grande, que en general, a ver, los diodos más chiquititos soportan unos 50 volts. Los diodos con los que nosotros más nos vamos a encontrar soportan unos 50 volts. Si tienen 50 volts de energía, los electrones que pasen para acá, aunque están en medio de la barrera de potencial, pasen y rompen estos enlaces de aquí. Eso produce que al chocar, choquen con otros dos átomos más. Cada uno de esos dos átomos va a liberar otros dos electrones de valencia. Y cada uno de esos dos electrones de valencia va a chocar cada uno con un átomo que a su vez
va a generar otros 2 electrones de valencia más. Entonces, como pueden ver, es exponencial la cantidad de liberación, solamente por uno que pasó con demasiada fuerza. Uno solo pasó con demasiada fuerza, y eso produjo que choque contra un átomo que libere 2 electrones de valencia, y esos 2, de nuevo, contra otro átomo más, liberando otros 2 electrones de valencia, y así sucesivamente. Y ese fenómeno exponencial se parece mucho a una avalancha. Se parece mucho a una avalancha porque, por ejemplo, cuando un pequeño esquiador está en el medio de una montaña y está empujando apenitas un poquitito de nieve, resulta que esa nieve empuja a su vez otra nieve, y esa nieve empuja más nieve, y más nieve, más nieve, y así es como una inmensa masa de nieve termina cayendo y destruyendo todo lo que esté a su paso. Todo por culpa de un solo esquiador que estaba arriba, con, uno podría pensar, bastante poca fuerza, pero claro, había demasiada energía acumulada. Había demasiada energía acumulada y se generó este efecto avalancha. Es el mismo efecto que se genera en este momento, ¿sí? De cualquier manera, lo que importa, acá me olvidé de poner el concepto. Lo que importa de este concepto, del concepto de ruptura, es que llega un momento en el que el diodo no deja de actuar. Lo que importa de este concepto, del concepto de ruptura, es que llega un punto en el que el diodo se rompe, y aunque esté polarizado en inversa, conduce la electricidad. Una vez que lo haga, por supuesto, pierde todas sus propiedades eléctricas. Deja de ser un diodo. Pasa a actuar más bien como un pedazo de resistencia. Y ya vamos a ver que si después de que a este diodo pasó por el fenómeno de ruptura, pasó por el fenómeno de avalancha, y de repente le ponemos, en lugar de 50, le ponemos, no sé, 5 volts, vamos a ver que todo esto ya no está en funcionamiento, porque encontramos con que, si lo medimos con el tester, con que encontramos una corriente y aquí una resistencia. Entonces pierde las características eléctricas que tenía como diodo. Bien, entonces hasta aquí con todo lo que tiene que ver la teoría de diodos. Después ya siguen más una cuestión más práctica sobre el diodo, que son la primera, la segunda y la tercera aproximación. Lo vemos en el próximo video.